En este espacio nuestras opiniones siempre pueden evolucionar. Buscamos divertirnos, cuestionarnos y mantener un diálogo respetuoso, evitando cualquier discurso de odio. Pues fueron 2 personas, 2 hombres, y recuerdo la sensación de asfixia. Yo sí me acuerdo que profes que decían, no, el aborto no se puede, aunque la mujer se esté muriendo. ¿Sabes? O sea, cuando leía las cosas, resonaba conmigo. Y ahí fue como que, no manches, viví un abuso. Y lo peor de todo fue que antes de salir me dijo, te voy a dejar una tarea. Quiero que vayas a tu casa, prendas una vela y te masturbes pensando en lo que te hicieron. El feminismo no es como que una escuela en la que tú te metas y todos van a ser iguales y van a pensar igual. Pero sí es muy importante el reconocer que el feminismo es necesario porque es un movimiento que está buscando la liberación de la mujer. Hola, ¿cómo están? Acaban de llegar a su espacio seguro donde abrazamos la diversidad. Y compartimos experiencias que nos hacen coincidir. Yo soy Roselín. Yo soy Hipatia. Y esto es En Grande Podcast. Hoy queremos hablar de un tema sensible pero esencial para nosotras. Y es el por qué creemos que el feminismo es necesario. Antes de dar inicio a esta plática, es importante que sepan que en México existen muchas desigualdades y que aunque la ley dice que todos somos iguales, la realidad es otra. Tan solo por mencionar, una realidad de muchas mexicanas es el trabajo no remunerado, el dedicar significativamente más tiempo que los hombres a tareas domésticas y labores del cuidado. También es cierto que más del 70% de las mujeres mayores de 15 años en México han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual. Y es muy curioso que la mayoría de mujeres conocemos o hemos vivido violencia de género, pero muy pocos hombres conocen o admiten haber realizado un acto de este origen. Es una realidad que hay una violencia estructural. Y el día de hoy hablaremos un poco de nuestras experiencias, del por qué nosotras creemos que el feminismo es importante y que a pesar de tener ciertos privilegios, existe un sistema que nos afecta a todas. Bueno, Rose, mi Roselina querida, yo sé que este tema es muy sensible, quisiera hacerlo como que más ameno, tal vez vamos a decir nuestros traumas, nuestros chistes. Entonces yo quisiera que empecemos a hablar un poquito más de nuestro contexto, de cómo crecimos, de qué vimos alrededor de nuestra infancia, adolescencia, cuando fuimos a la preparatoria, a la universidad, del machismo, la misoginia que nos rodeaba y que está súper normalizada. ¿Me podrías contar un poquito más de tu contexto? Pues empezamos recio. Lo queremos manejar más como chismecito. Sí. Para que sea menos denso. Para no llorar. Para no llorar. Pues mira, yo creo que crecí en un contexto seguro, relativamente, pero hubo muchos descuidos. Y creo que cuando vivimos este tipo de violencia, sobre todo violencia sexual, pasa en esos momentos donde nadie cree que va a pasar. Claro. Yo he vivido varios abusos a lo largo de mi vida. Pues el primero fue a los 2 años. O sea, como que fue algo que ha marcado mi vida desde que tengo memoria. Claro. Y no porque recuerde mi vida a los 2 años, pero recuerdo el abuso. Y tal vez muchos niños que vivieron abuso van a recordar esos momentos porque te quedan marcados. Es como un tatuaje que ya no te vas a quitar nunca. Viví abuso en ese momento, viví abuso a los 7, a los 8 años, de los 14 a los 17 y por último a los 18, como 18, 19 años. Entonces sí, fue justo en diferentes etapas de mi vida, desde ser bebé, claro, mi infancia y mi adolescencia y un poco de mi adultez. Entonces, y todo fue justo por descuidos. Por descuidos. De verdad sí empezamos muy recio. Sí. Sí. ¿Tú te sentirías cómoda hablando de lo que pasó? Sí, es algo que ya he trabajado muchísimo en terapia. Pues la primera vez de los 2 años lo recuerdo mucho en mi cuerpo. Justo apenas en la universidad yo logré entender por qué no tenía como visualmente tan marcado lo que pasó, pero sí lo sentía. Y había cosas que ya vivo en la adultez que me triggereaban. Claro. Eso, era como un gatillo. ¿Cómo qué? Como ciertos...
puede ser olores, puede ser el tacto. No identifico específicamente qué me triguea. Como que te va persiguiendo, ¿no? Sí, ajá, exacto. Entonces, podía hacer algo y que era como, se me venía la sensación, ¿no? Entonces, en esa ocasión, pues fueron 2 personas, 2 hombres, y recuerdo la sensación de asfixia, porque como me besaban y yo estaba muy chiquita, yo supongo que me asfixiaban. Entonces, es algo bien difícil porque lo traigo arrastrando todavía. Claro. Yo no puedo dar besos. No puedo. O sea, y eso se me dificulta mucho porque justo cuando lo intento siento que me asfixio, claro. que no respiro. Entonces, eso fue lo que me quedó más grabado de ese momento. En la primaria, pues igual fue bastante tiempo. No quisiera entrar en detalles de ese. No quiero llorar. No, cambiemos de tema. Podemos irnos a algo más, hablar de otras cosas. Es que creo que justo por eso damos esta intro de que es esto que nos hace saber que el feminismo es muy importante, no es por lo que mucha gente cree de que quieren ir a marchar y a destruir cosas y rayar todos lados y volverse locas y sacar toda su furia. Por cierto lado, sí, es como sacar todo esto que no nos han permitido hacer justicia. Por el simple hecho de la revictimización, cuando uno va a denunciar. Y antes de eso, el qué difícil es denunciar cuando estás en una posición de víctima. Gracias. Entonces, yo creo que todo esto es parte de un sistema estructural que las mujeres estamos, si quieres, para ir cambiando un poco el tema. ¿Tú crees que alrededor de tu familia, no sé, yo recuerdo que tenía un tío que, volvemos a la religión, porque pues mi familia en este caso era súper católica, siempre hablaban de temas súper, pues, machistas. Yo, cada que, no sé, tenía un tío que siempre era como que, llego y se hace todo lo que yo diga, las mujeres a la casa, las mujeres a la cocina, nos sirven y las mujeres también lavan y hacen... Y yo me duele tanto verte así, Rosalín, ya no puedo. Ay, ¿por qué? Porque quiero llorar contigo. No, güey, está bien. Sí. No llores. No fue algo que tuve tan marcado porque en mi familia somos puras mujeres. O sea, somos 3 hermanas, mi mamá son 3 hermanas, mi papá tiene como 70,000 hermanas y solo hay como 2 hombres con los que no convivo, o sea, más que él. Entonces no tuve tan marcada esa parte. Mi papá siempre fue como de que tú puedes. O sea, mi papá nunca fue el de que, tienes que bajar el garrafón. No, bájala tú. O sea, nunca me hizo sentir débil. Y yo me acuerdo mucho que mi papá siempre me decía de que cuando sientas que no puedes hacer algo, y me ponía el puñito así, estando chiquita, y me dice, tú puedes, así siempre. Y entonces nunca me sentí débil. Obviamente había como micromachismos, bastante leves, en tal vez formas de opinar, porque pues mi papá es abogado, entonces siento que en ese gremio... sí, hay mucho machismo. Hay mucho. O sea, de ley, literalmente. Sí, y esto fue hace más unos años. Ahorita mi papá es otra persona. Claro. Y todo ha sido gracias al movimiento y más bien a lo que nosotras como hijas le hemos podido compartir y cómo ha crecido junto con nosotras también. Porque obviamente yo pensaba totalmente diferente. O sea, yo estudié en la Náhuac y como saben es una escuela extremadamente religiosa, es de legionarios. Y yo sí me acuerdo que profes que decían, no, el aborto no se puede aunque la mujer se esté muriendo. Claro. No, o sea, ¿qué culpa tiene el bebé de que la mamá se pueda morir en el parto, sabes? Porque es una vida y la vida hay que protegerla. Exacto. O sea, si se va a morir la mamá, que se muera, pero que no se mueran 2, ¿no? Y súper en contra de las marchas, en todo esto. Entonces, nunca fui tan radical así, pero sí era como, ¿por qué hacen las marchas? O sea, justamente yo decía, siento que las mujeres van a expresar toda esta ira que tienen, aunque no les haya pasado nada. Como que si tomas lo que me pasó a mí para que a ti te dé coraje, ¿no? Y ya luego... Pero clave es que para ese momento, yo tenía como 19 años, yo no había aceptado ni conmigo misma que había vivido abusos.
Esto ya fue hace menos tiempo. Entonces, como que tenía bien bloqueado esta experiencia. Y si alguien me contaba sobre sus abusos, era como, ay, no, a mí no me pasó. Pero justo como una negación. ¿Qué fue a ti lo que te hizo caer en cuenta de que viviste un abuso? Lo primero que me prendió la espinita fue en el 2018 que sufrí una violación entrando a la náhuac por personas de la náhuac. Fue como en las primeras 2 semanas del semestre. Y ese día yo me acuerdo que regresé a mi casa porque fue como en una fiesta. Regresé a mi casa de foránea y me dormí. Llegué en la mañana. Me dormí, fue como... Me desperté y de que no pasó nada, o sea... Como queriendo creer que fue un sueño, ¿no? Uh-huh. Y traía mi falda rota y todo el pedo. Me dormí y así continué ignorando a las personas en la facultad, pretendiendo que no pasó nada. Pero ya se había quedado en mi cuerpo. Ya estaba muy marcado. Fue súper diferente porque había sido en otra ciudad, fuera de mi círculo cercano, de mi apoyo. Había sido por alguien totalmente desconocido y las veces anteriores eran puros conocidos. Entonces eso fue como, o sea, esto ya no hace clic con lo que estoy acostumbrada a vivir, porque uno sí se acostumbra a la violencia. Uno sí se acostumbra a los abusos, a las violaciones, te acostumbras. Y más si te pasó tantas veces, ¿no? Claro. Entonces, pasa todo esto. Yo en ese momento pues estaba teniendo mucho estrés de la uni, no sé qué. Hasta que en el 2019 fue mi fondo. Toqué fondo. Así fue de que ya no puedo. No recuerdo exactamente en el momento en el que dije, no mames, a mí me pasó eso. ¿Fue algún comentario, fue alguna escena que tú recuerdes que te haya dicho? Por ejemplo, a mí las pancartas de las marchas feministas fue lo que me hizo hacer de que, wow, uh-huh. ¿Qué está pasando? ¿Sabes? O sea, cuando leía las cosas, resonaba conmigo. Y ahí fue como que, no manches, viví un abuso. Uh-huh. Y a mí eso fue lo que me hizo darme cuenta, porque siempre lo había, más que normalizado, yo decía, es mi culpa. Sí. ¿Sabes? Es mi culpa por yo ponerme en esa situación. Es mi culpa por yo quería, y después dije que ya no quiero, pero yo debí de sostener el que quería, porque pues son hombres y los hombres no pueden aguantarse, uh-huh. ¿Sabes? ¿Hubo algo que a ti te hiciera reconocer esta vivencia? Creo que empezó por una depresión durísima. Yo creo que fue una mezcla de todo lo que estaba pasando en ese momento. Fui a una psicóloga por primera vez. Y entonces yo estaba platicando de que estoy muy estresada, estoy pasando esto y esto y esto. Y luego fue como, ay, pues de una vez aprovecho y le cuento lo que me pasó cuando era adolescente, el abuso, ¿no? Le cuento. Fue lo peor que pude haber hecho. Fue lo peor. Era una psicóloga súper violenta, ¿no? Sí, o sea, yo en este punto bloqueé hasta su nombre de lo es de las cosas más traumáticas que he vivido. Ni siquiera sé si en verdad era psicóloga, pues uno va y confía que es Pero lo que dice. Antes de seguir, te voy a interrumpir. ¿Nos puedes dar un poco de contexto del por qué esa psicóloga te traumó? ¿De dónde salió? No, okay. O sea, ¿por qué me traumó? Sí, porque yo sé tu historia. Sí, pues, o sea, llego y cuento lo que estaba pasando, bla, 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 que estaba deprimida, triste. Y entonces dije, bueno, voy a aprovechar, voy a contar esto que me pasó cuando era adolescente. Le cuento y en ese momento dice, pero, ¿por qué piensas que fue abuso? Y yo, no, pues porque yo no quería. Y me dijo, a ver, explícame cómo fue. La revictimización cabrona. Qué horror. Era la primera vez que yo lo hablaba, ni siquiera la primera vez que yo lo hablaba en alto, la primera vez que yo me lo contaba a mí misma, claro. Porque eso estaba cerrado. Y se supone que estás en un espacio seguro. Exacto. Entonces ella se fue así de que, órale, rápido, sin ningún tacto. Uh-huh. Y entonces me hace como recordar y memorias que estaban muy en el fondo. Voy recordando, empiezo hablando súper bajito, obviamente por la vergüenza. Y luego entonces me empieza a decir de que háblalo más fuerte. Le conté todo lo que pasó. Y luego me dijo, pero pues es que no te quitaste. Y entonces la situación era que yo estaba acostada y me estaba tocando atrás. Y entonces yo me estaba haciendo la dormida porque no sabía qué hacer. Claro. Estaba en shock, era como...
no entiendo, o sea, cómo esta persona que es cercana me va a estar haciendo esto. Y mi instinto fue girarme para como que él pensara como de que, ay, maybe se levanta y me dejara de hacer eso, ¿no? Uh-huh. Pero el girarme solamente significó que me iba a tocar enfrente. Uh-huh. Y entonces cuando le conté eso me dijo, no, es que tú te giraste porque ahora querías que te tocara enfrente. Y es muy importante ahí el por qué es necesario que las psicólogas y todos los profesionales en la salud y sobre todo mental tengan perspectiva de género, porque es una realidad que a muchas mujeres, a la mayoría de las mujeres, no nos enseñan a decir que no. Y cuando vivimos este tipo de situaciones, nos quedamos intactas, no nos podemos mover, porque no queremos ser groseras, no queremos incomodar cuando nos están incomodando y están siendo, pues, creo que es un tema que yo hasta la fecha no entiendo, es cómo nos cuesta tanto el poner un límite siendo mujer. Es que en ese momento yo pensaba, qué vergüenza, ¿cómo voy a decir algo y que se dé cuenta que me está haciendo eso? Como si él no lo hiciera por gusto. O sea, y creo que ahí se pueden coincidir en muchos tipos de opresiones. Es como el miedo a incomodar a la persona que nos está incomodando. Exacto. Ajá. Sí. Y bueno, pues ella empezó a decirme que yo quería. Y su forma retorcida, no sé cómo explicarlo, de superar el trauma, su lógica era que yo no piense que fue un abuso y que piense que yo quería. Y entonces así haces un switch, ¿no? Qué horror. Entre me pasó algo y quise que me pasara algo. Lo que me empieza a hacer es, ok, vas a decir tal y tal me hizo o me hicieron esto y sentí placer y me gustó y sentí placer. Así tenía que acabar. ¿Te imaginas el llanto en el que yo estaba? Claro. Lloraba, entonces hablaba bien bajito. Entonces me hizo repetirlo hasta que lo gritara, como de que créetelo de verdad. Y entonces llegué a un punto de quiebre. Me acuerdo que saliendo de esa consulta me vomité en la plaza y se me soltó el estómago como por una semana. Me metió una culpa que yo no tenía. Claro. Y lo peor de todo fue que antes de salir me dijo, te voy a dejar una tarea. Quiero que vayas a tu casa, prendas una vela y te masturbes pensando en lo que te hicieron. ¿Qué? O sea, güey, y a pesar de que ya he escuchado esa historia, es como, no lo puedo creer, ¿sabes? Sigo sin creer que un profesional en la salud te haga una recomendación así, te deje una tarea así, que se supone que está cuidando de tu salud mental. Sí. Y te está afectando de una forma que no tiene idea. Me da coraje. Sí, no, yo creo que ha sido de las veces en las que he estado más rota. Fue horrible. Sí. Alguien en que se supone que está ahí para ayudarte, para tener un espacio seguro, para ayudarte en tu salud mental, hizo todo lo contrario. La verdad es que lamento que hayas vivido eso y qué fuerte que es una realidad para muchas mujeres que sigue habiendo profesionales en la salud de este tipo, que no tienen nada de profesionales. Sí. Pues fue después de esto que todo se me vino así como efecto dominó. Y si pasé eso con una psicóloga, ¿cómo voy a denunciar? Si una psicóloga que se supone que era mi espacio seguro, aparte mujer, entonces como que me dio la confianza. Porque la violencia de género también puede ser por parte de una mujer. O sea, sí. También existen los abusos por parte de mujeres. Claro. No solamente es en contra de los hombres. Sí. Y entonces yo decía, ¿cómo voy a denunciar? Si esto me hizo una psicóloga, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer en un ministerio público? ¿Cómo me van a revictimizar? No lo hice y no pienso hacerlo hasta la fecha. Por miedo. Sí. Por la revictimización. Y es importante dejar en claro que una persona puede hablar de lo que sucedió y puede denunciar en el tiempo que esta persona lo sienta necesario. Porque es muy difícil hacerlo y tú no puedes revictimizar. Porque el decir, ¿por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no te quitaste? O sea, estás culpando a la persona que vivió un abuso y no al abusador. Todos estos cuestionamientos de ¿por qué usaste la falda tan corta? ¿Por qué ibas vestida así?
¿Por qué no dijiste que no? ¿Por qué no te alejaste? Bla, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacia nosotras? ¿Por qué las recomendaciones de cuídate más, no te vistas así? ¿Por qué no es deja de violentar a las mujeres? Respeta a todas las personas en general. Respeta ¿sabes? Es como todo viene a evitar de nosotras, ¿sabes? Sí. A evitar que nos agredan y no una educación con perspectiva de género en la que tú puedas decir no. O sea, es que todos debemos de tener respeto tanto hacia las mujeres como hacia los hombres. Debes de respetar si alguien te dice que no, es no. Si un no también hablado, no siempre, o sea, un no siempre tiene que ser no como tal. Si ves a una persona incómoda, es un no, ¿sabes? Si ves que una persona, o sea, no lo está disfrutando, también es un no, ¿sabes? Es como, alto ahí, está todo bien, ¿sabes? Hacer ese tipo de preguntas siento que es muy necesario y no nos lo enseñan. Es que seguimos con la idea de que existe la víctima perfecta. Sí. O sea, para que tal vez te hagan caso, porque no es seguro por la impunidad en México, tienes que ser, haz de cuenta, era en pleno día. Estabas en la zona más segura o estabas en tu casa. Llegó alguien, te golpeó, tú hiciste de todo para quitarte, lo rasguñaste, peleaste, le dijiste que no 1000 veces. Venías vestida de monja, o sea, literal. Y no estabas borracha. Te agarró. Le dijiste que no. Ajá. Le dijiste que no, lo golpeaste todo. Permitir que te viole, guardar el ADN. Ajá. De que llegar y lo primero que quieres hacer es quitarte porque te sientes sucia. Guardar esta evidencia, ir directamente a denunciar con la evidencia encima y tal vez así te hagan caso. Tal vez. Exacto. La realidad es que no pasa, por eso son delitos de... ¿Cómo se llama? Delitos de realización oculta. Y yo, abogada. Ajá, entonces significa que no va a haber normalmente pruebas físicas. Es como lo que dice una persona contra lo que dice la otra. Igual recuerden que los delitos sexuales prescriben entre los 5 y 20 años. Entonces, si ustedes quisieran denunciar y ya pasó un buen rato, lo más probable es que todavía puedan hacer algo al respecto. ¿Sabes que toda la vida nos han dicho que el peor enemigo de una mujer es otra mujer? ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Yo creo que nos enseñan mucho a competir entre nosotras y vernos como enemigas más que como compañeras. Uh-huh. Y este término de sororidad siento que es muy nuevo, a pesar de que puede ya tener sus años. Mis primeras experiencias con mujeres era que me gustaban. Era como de que, no sé, yo recuerdo de niña que empecé a sentir como que esta, pues, atracción, más bien como que en la primaria, pero lo confundía mucho con admiración y siempre venían los comentarios de que, no, es que tú eres mejor, tú estás más bonita. Y ahí obviamente de que el cuerpo, ¿no? Si bajas de peso, le vas a ganar a todas tus compañeras. Y es como, ¿ganar qué? Uh-huh. ¿Sabes? Primero nos ponen mucho en competencia de belleza. Sí. Porque es como que lo más importante, el tú ser bonita, y para ser bonita tienes que ser Entonces creo que esa es la primera como que competencia que vemos, y conforme vamos creciendo es competencia de competir por hombres. Uh-huh. Entonces como de que, ay, se fue con ella porque ¿qué tiene que no tenga yo? ¿O qué hace que yo no haga? ¿Sabes? Entonces yo creo que esas experiencias a mí de grande, ya ahorita lo veo y digo, no manches, o sea, nada que ver. Puedes admirar a una mujer y no necesariamente sentirte en competencia o querer ser mejor que una chica, ¿sabes? Y es como que lo primero que nos hacen. Y ahora que recibimos comentarios negativos por parte de mujeres, que siempre, no sé, cuando alguien me deja un comentario, bueno, cuando una mujer me deja un comentario negativo, siempre veo el comentario de el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Sí. Y es como que, ¿cuál fue su comentario? O sea, criticó mi cuerpo y bla, bla, bla. Y qué es lo que vivimos alrededor, ¿sabes? Yo siento que
estamos viviendo violencias, estamos viviendo una violencia estructural, una opresión sistémica. La realidad es que el verdadero enemigo de una mujer no es otra mujer, es un sistema. Sí. ¿Sabes? No es ni la mujer ni el hombre, es la estructura social que tenemos que nos hace creer que no somos lo suficiente, que no somos fuertes, que no merecemos. Entonces, yo creo que esa ha sido mi experiencia y la conclusión a la que yo he llegado. No sé tú si has tenido alguna experiencia que ahorita recuerdes, que hayas dicho de que a mí me hicieron sentir así con otra mujer, con otra chica. Pues no lo tengo como súper marcado. Tanto como competir. Sí me sentía insegura porque yo misma me comparaba. Tal vez la comparación es una forma de competir, ¿no? Porque justo yo decía esto de que, ¿qué tiene ella que no tengo yo? O ¿por qué con ella sí y conmigo no? Y la realidad es que pues somos totalmente diferentes y puede que tú no eras para esa persona y eso no significa que necesites competir con la otra mujer, ¿no? Claro. Y algo que me parece importante recalcar es lo que significa la sororidad. Porque creo que está este concepto erróneo de que nos caen bien todas las mujeres, amamos a todas las mujeres, de que la realidad es que no, o sea, hay que ser realista, no nos cae bien todo el mundo. Y no todo el mundo es bueno, pero eso no significa que te quiero ver mal. Eso no significa que quiera que te abusen. Exacto. Y si tengo que marchar por la persona que más mal me cae, que no hay ninguna mujer que me caiga súper mal, pero en el, no sé, pensar como... El peor de los escenarios no lo queremos para ninguna mujer. No, o sea, no quiero que te mueras, no quiero que te desaparezca, no quiero que te pase nada. Y si tengo que salir y marchar por ti, lo voy a hacer, aunque me caigas mal. Sí. Y si puedo hacer algo para que no te pase nada, también lo voy a hacer. Exacto. Claro. Eso es la sororidad, porque también veo que lo confunden, que es como el pacto patriarcal que tienen los hombres, como es el que una mujer comete un delito y nosotras nos quedamos calladas. Claro que no. Claro que no. Como en los comentarios que dicen, ¿y dónde están las feministas? En una noticia así de que algo le pasó a alguien y fue por parte de otra mujer. Sí podemos decir, no sé, hay muchas formas de ser feminista, de vivir el feminismo. Yo creo que sí, no sé, puede que sí haya una mujer que diga, soy feminista y yo también haría eso, ¿sabes? Y es como porque existen muchas ramas del feminismo y existen, como que no es una religión, pues. El feminismo no es como que una escuela en la que tú te metas y todos van a ser iguales y van a pensar igual. Creo que hay muchas mujeres, hay muchos tipos de pensamientos. Yo creo que siempre estamos en constante deconstrucción cuando nos interesa el feminismo. Y no sé, ¿tú te podrías llamar feminista? Es algo que sigo dudando. Porque tengo la sensación de que tengo que alcanzar cierto nivel intelectual y no porque no sea inteligente, sino estudiar más sobre el tema, el contexto. Todas como que cosas. Tener todas las respuestas. Exacto. Y pensar de cierta forma para poder yo decir que soy feminista. Claro. Como que siento que sí me representan, siento que me interesa, siento que es importante, pero incluso siento como miedo de decir, ay, ¿qué onda si digo que soy feminista, pero... no voy a todas las marchas, pero no hago todo, o sea, como que siento que tengo que hacer un montón de cosas para poder hacerlo. Y por eso nunca digo así como soy feminista como tal. Y siempre te ponen así, no que eras feminista. A mí algo que no sé, que yo digo, ay, ¿cómo puedes ser feminista y hacer X cosa, no? No sé, depilarte. Escuchar reggaetón. Siempre es como... y me da mucha risa porque es como, ¿en qué...? O sea, ¿cuál es la regla? O sea, ¿cómo tiene que ser una feminista? O el feminismo perfecto. Y ya hay muchas mujeres que ya ni siquiera se nombran feministas, es más como antipatriarcales. A mí sí me gusta decir que soy feminista. O sea, yo me identifico. Pero es esta parte del que nunca vamos a ser perfectas. También hay un libro muy bueno que
que es mala feminista, y es que siempre vamos a ser malas feministas porque nunca vamos a tener como la perfección, ¿sabes? Nunca vamos a, bueno, tal vez en un futuro, digamos, pero esta deconstrucción completa donde tengamos toda la información, todas las respuestas, donde hagamos todo el activismo como una persona lo quiere, o, ¿sabes? Es como estamos en diferentes contextos, somos mujeres distintas, tal vez, por ejemplo, nosotras somos mujeres privilegiadas, somos mujeres blancas, que vivimos el ser mujer de una forma distinta a lo que tal vez lo vive una mujer racializada, una mujer en las periferias. Con discapacidad. Una mujer con discapacidad, ¿sabes? Entonces, hay muchas formas de ser mujer, no nos podemos meter en un cubito y decir así como que esta es la feminista correcta. Pero sí es muy importante el reconocer que el feminismo es necesario porque es un movimiento que está buscando la liberación de la mujer, de un sistema que nos tiene oprimidas y que a muchas mujeres las tiene también bajo un techo de cristal que pues no podemos ver porque decimos es que en la ley ya está todo, ya todos somos iguales. O sea, en la ley ya dice que hombre y mujer son lo mismo ante la ley. ¿Y por qué no es así en la realidad? Porque seguimos viendo tantos casos de violencia de género, por qué sigue habiendo brecha salarial, por qué no vemos la representación, por qué no hay paridad de género en los puestos de poder. Entonces siguen habiendo muchas trabas en el sistema y no podemos decir que porque la ley ya diga que somos iguales, esta sea nuestra realidad. Sí, en la práctica es diferente. Y no solamente por parte de otras personas, otros civiles del mismo gobierno. Uh-huh. O sea, está toda la impunidad. Por eso por ejemplo, por eso se usa la palabra feminicidio. Porque es el homicidio de una mujer en razón de género más la impunidad. En otros países no existe o se conoce como femicidio solamente. Uh-huh. Entonces, eso hace extra difícil que podamos tener justicia. Sí. ¿Sabes cuántos son los índices de impunidad en México? De más del 90%. Entonces, los números registrados pertenecen a ese 5%. Terrible. ¿Está cabrón? Y que nos digan que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. No mames. Pues no. Como que no queda. Pues no sí. me dan los datos. Sí. Justo es reconocer eso de que yo platico con cualquier mujer y tal vez de 10 mujeres una no ha vivido algún tipo de abuso, pero del resto todas han sido abusadas por un hombre. Entonces, ¿por qué ningún hombre ha abusado ni conoce a un hombre que haya abusado? Sí. Eso no hace sentido. Y de las mujeres que dicen que no, yo no he vivido nada, la verdad es que después teniendo una plática profunda, entrando más en confianza, es justo que no reconocen Exacto. Lo que han vivido como violencia. ¿Eso fue un abuso? No sabía. Sí. Pues es que estaba dormida y es mi esposo. Ajá, exacto. De que pensaba que no cuenta. Es que mi esposo puede hacerlo conmigo lo que quiera porque estamos casados. Ajá. ¿Sabes? Como si fuera de su propiedad. Y una realidad es que aunque estén casados, tú puedes decir que no. Porque aún tienes consentimiento. Es algo muy fuerte. O sea, ¿por qué? A ver, feminicidio y no homicidio. Uh-huh. ¿Por qué? O sea, si ya existe el homicidio, ¿por qué? O sea, es la idea que tienen, ¿no? ¿Para qué ponerle feminicidio? O sea, es como si priorizaran a las mujeres si ya las incluyen el homicidio. En primera, la palabra feminicidio en México tiene una historia muy, muy fuerte, que son por todos los casos que hubieron en cierto lugar, en Ciudad Juárez. Y pues de ahí va saliendo. O sea, neta, fueron casos súper fuertes. No soy experta en el tema, pero tiene una historia muy, muy fuerte. No es un privilegio el tener un nombre en un tipo penal. La realidad es que no es que haya preferencia hacia las mujeres. ¿En qué mundo vives si crees que es un privilegio el que exista el feminicidio? Sí, o sea, es que ocurre tanto que se tiene que poner porque la existencia del homicidio no es suficiente. ¿Y por qué se tiene que nombrar? Porque si no nombras, si no hay un tipo penal, no se pueden hacer ciertas medidas para contrarrestar estas vivencias. Ajá. Por ejemplo, si no se nombra que, no sé, hay
de 9 a 10 feminicidios al mes, al día, perdón. Ay, Sí. qué horror. Si no se nombra que hay de 9 a 10 feminicidios al día en México, no vamos a saber que hay una violencia de género muy presente en nuestro país y no vamos a saber las formas para erradicarlo. Exacto. Cómo de dónde viene, cómo hacer esta parte de la justicia. Las políticas públicas. Las políticas públicas, las dinámicas que pueden haber en las escuelas, toda esta información. Es muy necesario nombrarlo para erradicarlo, porque no es como que queramos que exista el feminicidio. Sí, es la importancia de la perspectiva de género. Porque si solamente se tratara como homicidio, se trabajaría como en general. Sí. Y no se está atendiendo a la razón que es por ser mujer, en pocas palabras. Sí. Por razón de género también. Que es muy interesante. O sea, siento que es un tema que igual podemos profundizar porque tampoco la ley nos dice qué es ser mujer. Pero bueno. Y es el único tipo penal que especifica un género también. De que mujer. Es el único tipo penal que es para nosotras. Y pues nada, yo creo que por estas y todas las razones que hemos mencionado, es muy importante el feminismo para nuestra sociedad. O sea, no te tienes que nombrar feminista, obviamente, si no quieres. Como lo dije, no es una religión, no es una secta en la que te digamos, únete, sé parte de nosotras. No, es más como un movimiento que está luchando para cambiar un sistema de opresión que perjudica a las mujeres en general. Entonces, todos estos cambios que van habiendo son progresivos. Esperemos no ir retrocediendo como otros países cercanos. Pero sí, para mí, por eso es muy importante el feminismo, independientemente de si te nombras feminista o no, o si, no sé, consideres que esté bien o no rayar una pared, ¿sabes? Yo creo que eso, para ti, ¿por qué sería importante el feminismo? Pues para dar a conocer que esta violencia existe. Y si de por sí ya estamos súper escondidas cuando vivimos ese tipo de cosas, mínimo yo sí siento como este tipo de respaldo, este apoyo que... Nos sentimos protegidas, ¿no? Exacto, que antes no lo sentía. Claro. Era como, ¿a quién le digo? ¿Quién puede ayudarme? El movimiento de Me Too, siento que también es algo que nos ayudó a decir, Durísimo. Yo también viví esto. Exacto. Y el tener una fuerza para poder hablarlo, porque es una realidad que tenemos miedo de contar las cosas, de hablar, no nos sentimos en confianza, no lo hemos trabajado lo suficiente, no podemos reconocer que hemos vivido alguna violencia. Entonces, el simple hecho de ver que una mujer está diciendo, yo también pasé por esto, yo viví esto, y luego tú sentir la confianza de también poderlo decir, Sí. ¿sabes? Sin que caiga en la revictimización, porque es que siempre dicen, es que si es real, entonces ¿por qué te escondes? Entonces, ¿por qué no vas y denuncias? Y toda la revictimización, todas las consecuencias que tenemos nosotras al hablar, porque es que dicen, es que le arruinan la vida a los hombres, y, ¿sabes? Ajá. Y es como, ¿y lo que me arruinaron a mí? Exacto. ¿Sabes? ¿Eso no importa? Creo que la clave para mí es literalmente la frase no estás sola. No estás sola. Porque yo me sentía muy sola antes de esto. Y justo con los tendederos estos de Me Too, sí dices de que, wow, o sea, si estas chavas pudieron escribirlo ahí, entonces yo también puedo. Porque no estoy tan sola. Claro. Porque tengo a alguien que me puede apoyar. Y justo en parte de no denunciar es no solo porque te van a revictimizar, no solo porque te vas a poner en riesgo, porque tú no sabes las cosas que puedan hacer en tu contra, no estás asegurada a tener justicia. Sí. Entonces puedes quedar solo como una carpeta más, una mujer evidenciada, y al parecer en la actualidad una tiene más justicia si hace una denuncia pública para prevenir a otras mujeres, para que la gente se entere qué clase de persona es él o ella, que yendo a denunciar al Ministerio Público. Sí. Hacer mediáticos los casos. Exacto. ¿Qué es lo que ha estado sirviendo, si se dan cuenta?
O sea, ya realmente tenemos herramientas que son las redes sociales y pues desgraciadamente tenemos que tomar justicia por ahí. Porque si no, no vemos otras soluciones, no vemos medidas. Y pues se me hace muy triste, pero necesario. Así es. Ahora, nos gustaría cerrar con nuestra bella dinámica de preguntas incómodas pero necesarias. Yo te voy a hacer una pregunta incómoda pero necesaria. Esta es mi pregunta incómoda y necesaria para ti, Roselyn. ¿Qué necesitas para poder nombrarte feminista y unirte a mi religión, a mi secta? No sé qué necesito. Es que me causa como cierta inseguridad de que, no, ¿cómo voy a decir que soy feminista si no soy lo suficientemente? Si no soy la feminista perfecta. Y sentirme, porque te ponen a prueba. No las mismas feministas. ¿Y yo qué tipo de reggaetón escuchas? Pero te ponen a prueba, sobre todo la gente que no es parte de. Entonces yo creo que va más por ahí el evitar nombrarme como tal, a pesar de que me siento parte de. Entonces no sé cuál sería la respuesta. No sentirme a prueba. No sentirte a prueba. Claro. Porque, pues sí, no debes de pasar un examen. Yo creo que lo que nos hace feministas es nuestra propia historia. Sí. No tanto la historia que hay en los libros, sino nuestras vivencias y todo lo que nos ha llevado a reflexionar. ¿Y tú, mi pregunta incómodame? Mi pregunta es, ¿crees que el feminismo está peleado con los hombres? No, pero yo sí. No es cierto. No, ya, no creo que el feminismo esté peleado con los hombres. Yo algo que tengo muy claro y creo que a lo largo de pues, del llamarme yo como feminista, al inicio sí era como de que, los hombres me hicieron esto, por culpa de un hombre viví un abuso, por culpa de un hombre un viejito me enseñó sus partes en mi infancia, por culpa de un hombre viví bullying toda mi primaria, ¿sabes? Y es como realmente voy creciendo y veo que es todo un sistema que les ha enseñado eso y también nos ha enseñado a nosotras a no poner límites también y a vivir como sumisas, y no porque sea nuestra culpa lo que vivimos, obviamente, pero yo creo que es justo eso, que si no hubiera esta sociedad de esta forma, más bien si no hubiera este sistema de opresión como lo es al día de hoy, todavía, a pesar de toda la lucha que ha estado a lo largo del tiempo, los hombres no serían problema, ¿sabes? Porque ¿por qué nos encanta tanto los hombres escritos por una mujer? ¿Sabes? O por qué decimos de que, no sé, bueno, algo a mí que me pasa mucho es de que veo un hombre amable y que no dice cosas machistas y yo, me gustó. Y digo, es como de que, güey. Lo mínimo. Es lo mínimo y no es porque sea un hombre el problema. El problema es toda esta educación y todo el machismo y la misoginia que hay. Entonces, el problema no es con los hombres, es con la misoginia. El problema es con los agresores. No importa qué género sean. Sí. Y justo me parece importante que recalquemos que los agresores no solamente son hombres. Sí. Porque sí invalidan las experiencias de un montón de personas. Porque una mujer te puede revictimizar en el Ministerio Público. Sí, una mujer también te puede violar. Sí. Te puede hacer un montón de cosas, entonces... Y eso también es parte del sistema. Del sistema. Sí, entonces por eso también lucha el feminismo. Entonces, pues sí, esa es mi respuesta, Roselina. Muy bien, Hipatia. Pues recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran como @RoselineSquer. A mí como Hipatia.rosado. Y hoy escuchaste En Grande Podcast. Gracias por acompañarnos. Y recuerden siempre pensar en grande. Bye.